¿Alguna vez te ha pasado que entras a una habitación llena de gente y en lugar de hablar mucho, simplemente observas? No dices demasiado, no interrumpes la conversación, pero tu mente está trabajando. Estás mirando las expresiones de las personas, escuchando los pequeños cambios en el tono de voz, notando quién está incómodo, quién está mintiendo un poco o quién parece genuinamente feliz. Mientras tanto, otras personas hablan, ríen, cuentan historias y a veces incluso te preguntan, ¿por qué estás tan callado? Y tú solo sonríes, porque la verdad es que no estás callado por dentro. Tu mente está increíblemente activa. Si alguna vez te has sentido así, como alguien que observa todo en silencio, hay algo interesante que debes saber. La psicología tiene mucho que decir sobre este tipo de personalidad. Y lo curioso es que muchas veces la sociedad malinterpreta completamente a las personas así. Se suele pensar que las personas silenciosas son tímidas, inseguras o poco sociables. Pero la realidad psicológica es mucho más profunda y, honestamente, mucho más fascinante. Porque observar en silencio no es ausencia de pensamiento. Muchas veces es todo lo contrario. Es una señal de una mente extremadamente activa. Imagina tu cerebro como si fuera una cámara de alta resolución. Algunas personas toman fotos rápidas, capturan lo básico y siguen adelante. Pero otras capturan cada pequeño detalle. La luz, las sombras, las expresiones, los gestos que duran solo un segundo. Las personas que observan en silencio suelen tener precisamente ese tipo de mente. Su cerebro está constantemente procesando información social. Estudios en psicología social muestran que algunas personas tienen una sensibilidad mayor hacia las señales emocionales de los demás. Notan microexpresiones faciales, pequeños cambios en el lenguaje corporal, pausas en la conversación que para otros pasan completamente desapercibidas. Y eso cambia completamente la forma en que interactúan con el mundo. Mientras otros están pensando en qué decir después, la persona observadora está intentando entender lo que realmente está pasando. ¿Esa risa fue sincera? ¿Esa persona está incómoda? ¿Por qué alguien evitó el contacto visual justo en ese momento? Es como si estuvieran leyendo entre líneas todo el tiempo. Y aquí aparece algo curioso. Muchas de las personas más observadoras del mundo también tienden a ser más reflexivas. No reaccionan inmediatamente, no hablan por hablar. Necesitan procesar primero. De hecho, investigaciones sobre la llamada profundidad de procesamiento sugieren que algunas personas tienen una tendencia natural a analizar más profundamente la información antes de responder. Es como si su cerebro dijera, espera, vamos a entender esto bien antes de hablar. En un mundo que premia la rapidez, esto a veces parece extraño. Vivimos en una cultura donde hablar rápido, responder rápido y opinar sobre todo parece ser la norma. Pero la mente observadora funciona de otra manera. Prefiere entender antes de reaccionar. Y eso puede hacer que las personas silenciosas parezcan misteriosas. Pero dentro de su cabeza hay todo un universo de pensamiento. Muchas personas que observan mucho también tienen una imaginación muy activa. Cuando están mirando una interacción social, su cerebro no solo registra lo que ocurre, también empieza a construir posibles explicaciones. ¿Por qué esa persona reaccionó así? ¿Qué historia habrá detrás de ese comportamiento? ¿Será que está pasando algo que los demás no ven? Es como si estuvieran viendo una película psicológica en tiempo real. De hecho, algunos psicólogos relacionan esta tendencia con una alta capacidad de empatía cognitiva. No necesariamente sentir lo mismo que otros, sino entender lo que otros podrían estar sintiendo. Y eso cambia mucho la forma en que alguien se comporta socialmente. Porque cuando eres muy observador, también empiezas a darte cuenta de algo que muchas personas prefieren ignorar: las dinámicas invisibles entre las personas. Notas quién domina la conversación, quién intenta encajar, quién se siente desplazado. Y cuando empiezas a ver estas cosas, es difícil desverlas. Es como cuando alguien te muestra un truco de magia y luego te explica cómo funciona. Después de eso, nunca vuelves a ver el truco de la misma manera. Las personas observadoras viven algo parecido con el comportamiento humano. Ven patrones,
ven contradicciones, ven emociones ocultas. Pero aquí hay algo importante que casi nadie menciona. Ser una persona que observa mucho también puede ser un poco agotador, porque cuando tu mente está constantemente analizando todo, es difícil simplemente relajarse y dejar pasar las cosas. A veces te das cuenta de tensiones que otros ni siquiera perciben, o notas cuando alguien está fingiendo una emoción, o cuando hay una pequeña incomodidad en el ambiente, y tu mente registra todo eso. Es como tener el volumen emocional del mundo un poco más alto que los demás. Por eso muchas personas observadoras también disfrutan mucho del tiempo a solas. No porque odien a la gente, sino porque su mente necesita silencio para procesar todo lo que absorbe. Es como si su cerebro fuera una esponja social. Durante el día absorbe conversaciones, gestos, emociones, historias, y luego necesita tiempo para exprimir toda esa información y entenderla. Curiosamente, muchas de las grandes mentes creativas de la historia tenían este rasgo. Escritores, artistas, filósofos, muchos de ellos eran observadores silenciosos de la vida humana. Pasaban tiempo simplemente mirando cómo las personas hablaban, cómo reaccionaban, cómo se comportaban en situaciones cotidianas. Porque entender a las personas es una de las fuentes más profundas de creatividad. Y aquí viene una idea interesante. Las personas que observan mucho también tienden a aprender mucho sobre la naturaleza humana. No porque hayan leído miles de libros de psicología, sino porque han pasado años viendo cómo la gente realmente actúa. Ven la diferencia entre lo que las personas dicen y lo que hacen. Ven cómo cambian las actitudes cuando entra alguien nuevo a la habitación. Ven cómo las emociones influyen en decisiones que parecen racionales. Y poco a poco, sin darse cuenta, desarrollan algo muy valioso: intuición social. Esa sensación interna que te dice, algo aquí no encaja, o al contrario, esta persona parece genuina. No es magia, es simplemente años de observación acumulada. Pero aquí está la paradoja. A pesar de todo lo que ven, muchas personas observadoras no hablan mucho sobre ello, porque entienden algo importante. No todo lo que se observa necesita ser dicho. Hay una sabiduría silenciosa en eso. En un mundo donde todos comparten cada pensamiento inmediatamente, la mente observadora sabe esperar. Sabe que algunas verdades necesitan tiempo. Y eso también cambia la forma en que estas personas se relacionan con los demás. Tienden a escuchar más, a hacer preguntas profundas, a entender a las personas más allá de las primeras impresiones. Porque saben que cada persona tiene capas, historias que no se ven a simple vista, miedos que se esconden detrás de una sonrisa, sueños que rara vez se dicen en voz alta. Y cuando eres alguien que observa en silencio, empiezas a notar esas capas. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien se ha sorprendido cuando finalmente dices algo en una conversación? Tal vez llevas un rato escuchando, observando, y de repente dices una frase que resume toda la situación. Y la gente se queda mirándote como diciendo, ¿cómo te diste cuenta de eso? Eso ocurre mucho con las personas observadoras, porque mientras otros hablaban, tú estabas conectando las piezas, como si estuvieras armando un rompecabezas invisible. Pero quiero decirte algo importante si te identificas con esto. Ser una persona que observa mucho no es una debilidad, no es falta de personalidad, no es timidez necesariamente. Muchas veces es una forma distinta de inteligencia, una inteligencia social silenciosa, la capacidad de entender lo que ocurre debajo de la superficie. Y en un mundo lleno de ruido, esa capacidad es cada vez más rara. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por qué estás tan callado, tal vez puedas sonreír, porque mientras otros solo ven silencio, tu mente está viendo toda la historia. Y ahora tengo curiosidad. ¿Te identificas con esto? ¿Eres de esas personas que entran a una habitación y automáticamente empiezan a notar pequeños detalles que los demás no ven? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber cómo funciona tu mente. Y si te interesa entender más sobre cómo funciona la psicología humana, cómo pensamos, sentimos y observamos el mundo, entonces quédate por aquí, porque a veces las mentes más silenciosas son las que entienden más profundamente la naturaleza humana.